gran privilegio que Dios me permite compartir la palabra con ustedes. Agradezco también la confianza que nuestro pastor pues deposita en mí para poder expresar el mensaje y la palabra de Dios a cada uno de nosotros. Y primeramente, este mensaje es para mi persona y luego para ustedes, para que podamos gozarnos en la palabra, ¿verdad? Así es de que, como ya saben, nuestro pastor pues no está. Quisiera, hermanos, de que fuéramos a Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, y vamos a leer del versículo 2 en adelante. Si usted quiere, puede ponerse de pie para una mayor reverencia a la palabra del Señor, ¿verdad? ¿verdad? Me gustaría para que podamos tener un hábito y saber de que a lo que se da reverencia es la palabra de Dios. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 2 en adelante, ¿verdad? Vamos a leer la palabra del Señor, vamos a permitirle al Señor que habla nuestra vida y que abra nuestros oídos espirituales. Vamos a leerla. La palabra de Dios la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice el versículo 2. Damos gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuál fuisteis entre vosotros por amor de vosotros. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Vamos a orar. Padre y buen Dios que estás en los cielos, agradecemos, Señor, el que nos permitas estar acá. Primeramente pedimos perdón por nuestros pecados, por nuestras faltas. Señor, aclara nuestra mente. Señor, queremos tener un oído y un corazón abierto para la palabra que tú vas a hablar en este día, Señor. Que todo lo que se vaya a hacer, Señor, sea porque el Espíritu Santo lo revela a mi mente, y todo aquello que no provenga de Dios, apártalo, Señor, para que podamos ser edificados, enseñados y consolados con la palabra. Gracias, Señor. Amén y amén. Puede sentarse, hermano. Hablábamos, hermanos, de lo que es Tesalonicenses, para que usted pueda tener, hermanos, una base, un conocimiento como introducción. La carta de los Tesalonicenses y la iglesia fue fundada por el apóstol Pablo en su segundo viaje misionero en Macedonia, que ahora es Europa Oriental. Eso es lo que el apóstol Pablo era, un hombre fundador de iglesias. Pero lo que Pablo en este momento habla, hermano, es aquí está como el propósito de esta carta para los tesalonicenses, era con el propósito de alentarlos, motivarlos y también admirarlos, hermano, por el gran comportamiento que ellos habían tenido desde el momento que ellos conocieron y recibieron la palabra de Dios. Dice acá que con gran gozo, en gran tribulación, admiraba el gran trabajo que ellos hacían. Esto quiere decir, hermano, que estos hermanos, a pesar de las situaciones, a pesar de las adversidades, a pesar de la gran cantidad, Señor, de obstáculos que había en el pos del evangelio, ellos agarraron con gozo el evangelio y la palabra de Dios. Pablo enfatizaba, y como los pone ahí un subtítulo en la palabra de Dios, dice el ejemplo de los tesalonicenses. Así como también nosotros, el Señor, hermanos, también a nosotros nos alaba. El Señor también nos motiva de que nosotros hemos recibido la palabra de Dios con gran gozo. Estamos en diferentes situaciones, hemos vivido grandes cosas en nuestra vida, pero estamos acá firmes, creyendo y teniendo con gozo la gran bendición de la palabra de Dios. Eso era lo que el apóstol Pablo quería transmitir, el propósito especial
aunque la carta de los Tesalonicenses, el tema central es la venida de nuestro Señor Jesucristo, que el Señor descenderá del cielo y vendrá a arrebatar a su iglesia, ¿verdad? ¿Cuántos estamos esperando ese arrebatamiento, hermano? Todos estamos con eso, con ese movimiento, a ese acontecimiento glorioso que va a empezar. Pero el apóstol Pablo, hermano, decía de que estaba contento con esos hermanos. Muchas veces nuestro pastor también, hermano, ha expresado, Señor, esas actitudes de motivación a nosotros, de agradecimiento por estarlo apoyando en el ministerio que Dios le ha llamado. Ese agradecimiento por el arduo trabajo que usted y yo estamos haciendo, gracias a la ayuda del Espíritu Santo, hermano. El Señor también, hermano, nos motiva, nos alienta, porque la palabra de Dios es para ayer, para hoy y para siempre, hermano. No cambia la palabra. Y eso, hermano, es lo que usted y yo debemos de tener, ese tesoro guardado en nuestro corazón, que la palabra de Dios, pese a los problemas, pese a las dificultades monetarias, pese a la cantidad de cosas que nos rodean, hermano, hay un gran gozo, porque Jesús es el que nos ha libertado, hermano. Y ese es el motivo de gozo. Pero también, hermanos, así como Pablo alentaba a la iglesia, también vino Jesucristo, vino a morir y vino y se fue. Y dijo que no nos dejaría solos, sino que mandaría el Consolador, hermano. El cual, el Espíritu Santo, es el que hoy a nosotros también nos da aliento. Es el que nos motiva y es el que nos mantiene avivados, hermano, para seguir a la obra que Dios nos ha llamado, hermano. Porque tenemos un trabajo grande, tenemos grandes bendiciones, tenemos diferentes cosas que hacer, pero hay una responsabilidad también grande de la cual el pueblo de Dios necesitamos ponerla en marcha, hermanos. Y de eso se trata hoy el mensaje, hermano. Ahora vamos a estar viendo, hermano, lo que el Espíritu Santo hace en nuestras vidas. Vamos a estar hablando de lo que es el avivamiento en el pueblo de Dios, hermano. Ese avivamiento, hermano, que no debe de cesar. Ese avivamiento que así como estos hermanos, desde el momento que recibieron la palabra, no cesaron con gran gozo. Las tribulaciones las superaron en Dios y siguieron dando buenos frutos por aquel que había dado la vida por ellos, hermano. Así es que hoy, hermano, vamos a hablar de lo que es un avivamiento en el pueblo de Dios. Porque el avivamiento en el pueblo de Dios es totalmente diferente a los movimientos secundarios. Porque los movimientos seculares que se dan, hermano, son avivamientos para uso particular, beneficios particulares. Pero el avivamiento que el Espíritu Santo de Dios hace a nosotros es un avivamiento en el cual usted y yo recibimos la bendición, hermano. Y eso es la diferencia de esos avivamientos que hay. Pero tenemos que saber, hermanos, ¿qué es un avivamiento? ¿Qué es un avivamiento espiritual, hermano? Para que usted tenga idea, el avivamiento espiritual es una obra soberana, irresistible, sobrenatural, que lleva a su pueblo a la convicción de pecado, el cual también va renovando y motivando a tener una vida de mayor consagración a aquel que murió por usted y mí. Ese es el avivamiento que nosotros debemos de mantener constantemente. Desde el momento que usted se levante, hermano, amanecer agradecido al Señor porque le ha dado la oportunidad de ver la luz que Él ha creado, hermano. Ese es el avivamiento espiritual que usted y yo debemos de tener. También se puede catalogizar como avivamiento en relación con el fuego, es avivar, soplar, hermano, hacer algo, animarlo a que caliente más o que brille más, hermano. Yo recuerdo, hermanos, que cuando yo estaba más pequeño, yo vivía en una zona rural. Y yo soy de El Salvador, ¿verdad? ¿Cuántos aquí conocen los marañones, hermano? Los marañones. Pero los marañones es una fruta, pero tienen algo que se llama, nosotros le decimos pepa, no sé cómo le decimos, lo dicen en otras partes de aquí, como vemos diferentes de culturas acá, ¿verdad? Entonces, hermano, yo me recuerdo que mi abuelo tenía gran cantidad de palos de marañón y la gran cipotada, una gran marimba de cipotes, ¿verdad? Y empezábamos a recoger las pepas, hermano.
Y empezamos y agarrábamos un gran puño y los poníamos y poníamos una lata, algo de metal. Y le poníamos leña, le poníamos fuego, hermano, y lo encendíamos. Pero ese fuego, a medida que iba agarrando las brasas, se iba apagando. Entonces nosotros empezábamos a agarrar una gran cantidad de diarios, de cualquier cosa, y empezábamos a soplar, hasta que eso, hermano, brillaba. Se ponía tan reluciente que las pepas, eran ricas quedaban, hermano, ¿me entiende? Entonces avivábamos ese fuego, hermano. Porque ¿qué hubiera pasado si solo lo hubiéramos dejado? Se hubiera apagado. Pero nosotros, en aquella motivación de querer saborear aquello, soplábamos, hermano, y eso recobraba vida. Ese es el avivamiento que también usted y yo debemos de soplar constantemente, hermano, a nuestra vida, para que usted y yo, hermano, que pasen los problemas que puedan haber, usted se mantenga firme, se mantenga con gozo y se mantenga con aquella esperanza de que todo eso se va a acabar un día, hermano, y veremos la gloria venidera de nuestro Señor Jesucristo, hermano. ¿Verdad? ¿Cuántos se alegran por eso, hermano? Es una bendición grande, hermano, poder nosotros experimentar esos avivamientos, hermano. Yo les digo algo. Sabemos, hermano, que hay dificultades que a veces a nosotros nos ponen opacos, ¿verdad? Nos debilita. Es normal, somos seres humanos, hermano. Si nuestro Señor Jesucristo también tuvo sus momentos así anímicos bajos, hermano, pero nunca lo detuvo a la misión que Él venía, hermano. Así que usted y yo también, cuando el Señor tuvo aquella gracia, lo escogió, lo encontró, lo tomó y nos ha restaurado, hermano. Nosotros tenemos una meta y ese es el cielo, hermano. Estar un día gozándonos constantemente, día y noche, con nuestro Rey amado, hermano. Ese es lo que nosotros queremos, hermano. Discúlpeme, pero yo, hermano, cuando hablo yo agarro esto con una motivación, hermano, porque yo sé cuánto, de dónde el Señor ha trabajado en nuestras vidas, hermano. Y eso es el avivamiento, hermano, un avivamiento espiritual, hermano. Veamos algunos ejemplos de avivamientos, hermano, que hubieron en la Biblia. Y quiero que vaya al libro de Hechos, en el capítulo 2 y versículo 41. Hechos capítulo 2 y versículo 41. Vamos a ver ahí, hermanos, lo que dice la palabra del Señor. Ese es un ejemplo de un avivamiento que había. Por eso le digo que la gente, al nomás oía la palabra, se convertía con gran gozo, hermano. Fíjense cómo dice aquí la palabra en Hechos capítulo 2 y versículo 41. Y dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas, hermano. Usted puede ver el impacto que hacía la palabra, el poder que Dios delegaba a esas personas para que con solo la palabra que se decía eran multitudes que venían a ser parte de la obra de Dios, hermano. Cosa rara hoy en día, ¿verdad? Se hacen los llamados, se les habla de una gran bendición que viene, se les habla de que Dios está a tiempo, pero la gente rechaza el llamado de Dios, hermano. Entonces, hermano, eso es preocupante. ¿Por qué? Porque eso quiere decir que también nosotros, hermano, como congregación, quizás ese avivamiento ha bajado en nuestras vidas, hermano. Ya no está como en aquellos días en los cuales cuando usted conoció al Señor, usted andaba como loco queriendo comunicarle a la gente que usted había conocido a alguien que había cambiado su vida. Usted testificaba de las maravillas que Dios hace en su vida. Usted se incorporaba a las diferentes actividades de la iglesia y usted no cesaba, no importa, llegaba cansado y usted estaba ahí, hermano. Pero hoy en día, hermano, los trabajos, las ocupaciones, la familia, todo eso ha venido, hermano, a apagar aquel fuego, hermano. Así de que hoy en día, hermano, es tiempo de que retomemos esas fuerzas, hermano. Retomemos ese poder. Y digámosle al Señor, ayúdame a avivarme. ¿Qué le decía el apóstol Pablo a Timoteo? Aviva el fuego del don de Dios que hay en ti por la imposición de nuestras manos. ¿Qué quiere decir, hermano? Timoteo era hijo en la fe de Pablo.
estaba a cargo de una obra, pero tenía problemas. Estaba quizás siendo obstaculizado por diferentes personas, pero Pablo le decía: avive el fuego, hermano. Y eso es lo que nuestro Dios ahora nos dice, que nos avivemos ese fuego que tenemos, hermano, que es la palabra que tenemos atesorada en nuestro corazón. Y eso, hermanos, les voy a decir algo que muchas veces no es porque la palabra no tenga poder, no es porque lo que la palabra dice para recobrar no haga efecto, no es que no funciona, sino que muchas veces somos nosotros los que permitimos que ese poder no funcione en nuestras vidas, hermanos. Y esa es la gran realidad. Otro ejemplo, hermanos, para que usted pueda ver, siga ahí siempre en el libro de Hechos y vaya al capítulo 8, versículo 4 en adelante. Ese es otro, el que estaba ahí hablando en el anterior capítulo era el apóstol Pedro. Ahora vamos a ver a otro que no era apóstol, pero era un hombre varón lleno del Espíritu Santo. Y ese es Felipe, capítulo 8 y versículo 4 en adelante. Se los voy a leer y dice aquí: pero los que fueron esparcidos iban a todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, y oyendo y viendo las señales que hacía, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella gran ciudad, hermano. Imagínense Felipe, hermano. Este era uno de los 7 varones que fueron escogidos para ser diácono, hermano. Que había un requisito especial, que fueran varón de buen testimonio, no solo dentro de las congregaciones, sino de fuera. Que fuera hombre lleno del Espíritu Santo, hermano, y que tuviera el gran don de servir, hermano. Este hombre no fue allá porque no tenía nada que hacer a Samaria. Este hombre no fue allá porque quizás le estaban pagando. Este hombre no fue allá porque quizás era lo único, sino que este hombre ha sido esparcido. Pero cuando él tomó la palabra, cuando se dio cuenta de aquel que había muerto por él, no le importó y se iba a aquellos lugares predicando la palabra de Dios, hermano. Y este avivamiento que este hombre tenía, hermano, no lo paraba. Y el Señor obraba de gran manera, que dice que lo que él hablaba, la gente oía y se convertía al evangelio del Señor Jesucristo, hermano. Hacía grandes señales, grandes milagros. Hoy en día, hermano, usted no tiene que andar haciendo grandes milagros, si el milagro propio es su vida, el cambio, la transformación que usted está teniendo por medio del lavamiento de la palabra, hermano. Ese es el milagro que la gente hoy quiere ver. Pero lamentablemente hoy en día somos avivados, somos vivos dentro de la iglesia, pero fuera de la iglesia estamos apagados, hermano. Y eso, hermano, es lo que hoy venimos a traer. Eso es lo que a mí el Señor me ha puesto, que retomemos aquel avivamiento como cuando teníamos el primer amor, hermano. Qué lindo, ¿verdad? Cuando nosotros nos convertimos al Señor y salíamos, evangelizábamos todos los cultos, hermano, y queríamos pasar solo en la casa de Dios, hermano. ¿Se recuerda usted de eso? Lo estamos haciendo. Ese es el problema de hoy en día, hermano. Pero no se preocupe, porque todas esas cosas son necesarias que pasen, hermano. Porque la verdad, nosotros somos un pueblo que necesitamos constantemente el avivamiento del Espíritu Santo, hermano. Y eso es lo que hoy también está afectando al Espíritu, haciendo avivamientos en cada uno de nosotros, hermano. Eso es lo que es, vimos que es un avivamiento, ejemplos bíblicos de personas que andaban, hermano, en el Espíritu, haciendo cosas grandes para la obra de Dios, para la gloria de Dios. Ahora bien, podemos ver
¿por qué viene un avivamiento, hermano? Ese es otro. ¿Por qué viene un avivamiento? Y ahí es donde nosotros vamos a ir viendo bíblicamente lo que la palabra de Dios nos dice. Dice que un avivamiento viene porque es una obra soberana, es un atributo divino de Dios, especificar los tiempos, los lugares y las manifestaciones en dichos lugares, hermano. Si usted se da cuenta, hermano, en Jerusalén era donde mataban los profetas, ¿verdad? En Jerusalén, hermano, era la tierra quizás más dura de servir, pero en Jerusalén es donde el mismo Dios escogió para que descendiera el Espíritu Santo en el día de Pentecostés, hermano. Usted se puede dar cuenta de que Dios es soberano y Él decide dónde y a quién y cómo se va a manifestar en cada uno, ¿verdad? Ese acontecimiento de Pentecostés, hermano, ha sido lo más especial, hermano. Y desde ese momento usted y yo también no necesitamos otro momento de Pentecostés, hermano. No necesitamos otro acontecimiento así como pasó. El acontecimiento lo tuvimos desde el momento que entregamos nuestra vida a Cristo. Ese Espíritu Santo vino a morar en usted y en mí, porque usted y yo somos templo y morada del Espíritu Santo de Dios. Ahora quiero decirle a las personas, a los amigos, o a las personas que todavía no han tomado la decisión de entregarle su vida, se están perdiendo de algo bueno, hermano. Pero hoy en día puede también hacerlo y participar de la gran bendición de ese avivamiento espiritual en nuestras vidas, hermano. ¿Verdad? Dios tiene oportunidad para todos, hermano. Dios tiene misericordia para con todos. Dios su gracia no la ha dado para unos pocos, la gracia la ha dado abundante para todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna, hermano. Ese es un avivamiento. Hoy en día, hermano, hay avivamientos erróneos, hermano, de los cuales la gente piensa que un avivamiento es ver una gran cantidad de cosas en las congregaciones, hermano. No, hermano. El avivamiento especial y genuino es el guiado por la palabra de Dios, hermano. Ese es el que tenemos que seguir, hermano. No el avivamiento que venga una persona y diga, si no haces esto, no es un mover del Espíritu. Si no se provoca esto, el Espíritu de Dios no está ahí. Sino que el aspecto bíblico es el que nos va a determinar el mover de Dios en nuestras vidas, hermano. Eso es todo lo que nosotros debemos de saber. Ahora bien,